En la gélida mañana de un enero de 1932, en Virginia Beach, un hombre en trance pronunció una profecía que cambiaría para siempre nuestro entendimiento del destino de la Tierra. Edgar Cayce, el profeta durmiente, reveló el regreso de una civilización perdida, un evento que no sería una celebración, sino el presagio de una catástrofe inimaginable. Sus palabras no solo conectaron nuestro pasado más remoto con un futuro incierto, sino que advirtieron que las mismas fuerzas que hundieron un continente entero estaban a punto de despertar de nuevo. Suscríbete para no perderte las revelaciones que podrían cambiar tu percepción de la realidad. Durante la Gran Depresión, cuando Estados Unidos buscaba desesperadamente esperanza y guía, Edgar Cayce ofreció mucho más que consuelo espiritual. Sus lecturas documentadas revelaron verdades sobre la naturaleza cíclica de la civilización humana que desafiaban todo lo que creíamos saber sobre nuestra historia. Pero en los próximos minutos voy a revelarte la predicción más inquietante que hizo sobre el regreso de la Atlántida y por qué podría estar cumpliéndose ahora mismo. Cayce no era un hombre común. Nacido en una granja de Kentucky en 1877, descubrió su extraordinaria habilidad desde joven. Al entrar en un estado de trance autoinducido, podía acceder a información que parecía provenir de una fuente más allá de la conciencia ordinaria. Los archivos de la Asociación para la Investigación y la Iluminación albergan miles de estas lecturas, cada una meticulosamente documentada por su secretaria, Gladys Davis Turner. Pero fue durante una sesión que cambió la vida de toda una familia cuando Cayce comenzó a hablar sobre la Atlántida y su verdadera misión fue revelada. No solo estaba sanando cuerpos o guiando almas perdidas, estaba recibiendo información sobre patrones cíclicos de civilización, sobre cómo las mismas almas regresaban en diferentes épocas para aprender las mismas lecciones que no habían logrado comprender milenios antes. La historia comienza mucho antes de aquel día crucial de 1932. A lo largo de la década de 1920, Cayce había estado dando lecturas que hacían referencia cada vez más a civilizaciones antiguas. Familias acudían a él buscando sanación para sus hijos, solo para descubrir que sus dolencias actuales estaban conectadas con experiencias en encarnaciones pasadas. A una joven que sufría de una parálisis inexplicable, se le dijo que había sido herida en la destrucción final de la Atlántida. Un empresario atormentado por pesadillas recurrentes descubrió que había sido un sacerdote en la civilización perdida que había abusado del conocimiento sagrado para su propio beneficio. Estos no eran incidentes aislados. A medida que la reputación de Cayce crecía, también lo hacía la consistencia de sus referencias a una civilización tecnológicamente avanzada que había existido miles de años antes de la historia registrada. Pero lo que hacía a estas lecturas diferentes de una típica regresión a vidas pasadas era que Cayce proporcionaba detalles específicos sobre la tecnología, la geografía y las estructuras sociales atlantes que más tarde serían corroborados por descubrimientos arqueológicos que él no podría haber conocido. Según las lecturas de Cayce, la Atlántida no era un mito. Era una civilización real que existió durante miles de años, alcanzando niveles tecnológicos y espirituales que rivalizaban o superaban los nuestros. Dominaron lo que Cayce llamó la fuerza universal, una energía que podía usarse tanto para la creación como para la destrucción. Esta misma energía, que trajo una prosperidad extraordinaria a la Atlántida, también causó su destrucción final. La civilización que Cayce describió no se parecía a nada en nuestros registros históricos. Los atlantes habían desarrollado lo que él llamaba naves aéreas, que podían viajar tanto por el aire como por el agua. Usaban cristales no solo como decoración, sino como sofisticados dispositivos de almacenamiento y transmisión de energía. Lo más notable es que habían aprendido a aprovechar lo que los físicos modernos podrían reconocer como la energía del punto cero, la energía cuántica del vacío, que existe incluso en el espacio vacío. Pero con un gran poder vino una gran corrupción. Las lecturas de Cayce pintaban un cuadro de una sociedad que gradualmente se dividió en dos facciones:
los hijos de la ley del uno, que buscaban usar su conocimiento avanzado para el mejoramiento de todos, y los hijos de Belial, que se enfocaron cada vez más en la ganancia material y el poder personal. Esta división resultaría ser la semilla de la destrucción de la Atlántida. Y aquí está lo que nadie esperaba descubrir en los archivos de Virginia Beach. Cayce predijo que fragmentos de la Atlántida comenzarían a emerger de los océanos hacia finales del siglo XX y principios del XXI. Dijo que estos descubrimientos irían acompañados de cambios dramáticos en la corteza terrestre, incluyendo lo que los científicos de hoy llaman un cambio de polos. En una de sus lecturas más impactantes, Cayce declaró: «La Tierra se dividirá en muchos lugares. La porción occidental de América se fracturará. La mayor parte de Japón se hundirá en el mar». Aún más inquietante, predijo que estos cambios serían precipitados por el mismo desequilibrio de fuerzas que originalmente destruyó la Atlántida. La precisión con la que sus predicciones comenzaron a manifestarse es verdaderamente escalofriante. En las últimas décadas, los arqueólogos submarinos han descubierto enigmáticas estructuras en el fondo del océano que desafían las explicaciones convencionales. Simultáneamente, los científicos han documentado una preocupante aceleración en el movimiento de los polos magnéticos de la Tierra. El Dr. Stefan Maus, del Centro Nacional de Datos Geofísicos de Estados Unidos, confirmó que el polo norte magnético se está moviendo hacia Siberia a una velocidad sin precedentes. Este descubrimiento cambiaría para siempre nuestra comprensión de la estabilidad de nuestro planeta, exactamente como Cayce había predicho décadas antes de que tuviéramos la tecnología para medir estos fenómenos. Pero la historia es mucho más profunda que simples predicciones cumplidas. Durante las décadas de 1930 y 1940, mientras Cayce continuaba recibiendo información sobre la Atlántida, comenzó a construir una historia completa de la civilización perdida que abarcaba más de 100.000 años. Según sus lecturas, la Atlántida pasó por múltiples períodos de auge y caída, con 3 grandes destrucciones que marcaron el final de épocas distintas en su desarrollo. La primera destrucción ocurrió alrededor del 50.000 a.C., cuando los científicos atlantes, en su afán por eliminar lo que llamaban las cosas, aparentemente refiriéndose a enormes animales prehistóricos, usaron dispositivos explosivos que desestabilizaron porciones del continente. Esto creó la primera gran fragmentación de la masa terrestre, separándola en islas. La segunda destrucción, alrededor del 28.000 a.C., fue causada por el mal uso de lo que Cayce llamó la piedra de fuego, o piedra Tuaoi. Un cristal masivo que servía como fuente de energía central para la civilización atlante. Este cristal podía enfocar y amplificar las energías naturales de la Tierra para alimentar sus ciudades, propulsar sus vehículos e incluso influir en los patrones climáticos. Pero cuando fue sintonizado a frecuencias destructivas por aquellos que buscaban usarlo como arma, causó erupciones volcánicas y una mayor inestabilidad geológica. La tercera y última destrucción, que hundió los últimos vestigios de la civilización alrededor del 10.000 a.C., fue el resultado de un catastrófico cambio de polos. Y entonces Cayce dijo algo que heló la sangre de todos en la habitación. Las mismas almas que causaron la destrucción de la Atlántida están reencarnando ahora, trayendo consigo tanto la sabiduría como los mismos patrones destructivos que llevaron al colapso de la civilización. Esto no era solo una observación histórica, era una advertencia sobre el presente. Cayce identificó a individuos específicos en su mundo contemporáneo que, según él, habían sido figuras clave en la Atlántida. Algunos habían sido científicos que desarrollaron las tecnologías destructivas. Otros habían sido líderes políticos que tomaron las fatídicas decisiones de usar esas tecnologías para la guerra en lugar de fines pacíficos. Lo que hizo esta revelación aún más sorprendente fue la insistencia de Cayce en que estos atlantes reencarnados se sentían atraídos a trabajar en campos que reflejaban sus antiguas especializaciones. Antiguos técnicos de cristales atlantes se convirtieron en ingenieros eléctricos y físicos.
Antiguos sacerdotes y sacerdotisas se sintieron atraídos a roles como sanadores y maestros espirituales. Los líderes militares de la Atlántida a menudo se convertían en generales y políticos en el mundo moderno. Paralelamente a sus revelaciones sobre la Atlántida, Cayce hizo predicciones específicas sobre los cambios geofísicos que ocurrirían cuando la civilización perdida regresara. Predijo terremotos devastadores, erupciones volcánicas en cadena y cambios dramáticos en los patrones climáticos. Más alarmante aún, dijo que estos cambios serían acelerados por el descubrimiento y el uso indebido de tecnologías que recordaban las capacidades perdidas de la Atlántida. La especificidad geográfica de las predicciones de Cayce era notable. Previó grandes terremotos a lo largo de la costa oeste de América, particularmente en California. Predijo un aumento de la actividad volcánica en el Mediterráneo, especialmente alrededor del monte Vesubio y el monte Etna. Advirtió sobre el aumento del nivel del mar que inundaría áreas costeras e islas. Y lo más ominoso, predijo que la ciudad de Nueva York eventualmente quedaría parcialmente bajo el agua, aunque situó este evento en un futuro lejano. En ese momento crucial de 1932, Cayce no solo describía eventos futuros, advertía sobre patrones kármicos que se repetían a lo largo de milenios. La misma humanidad que una vez dominó energías capaces de mover montañas, estaba regresando a un planeta donde esas mismas energías estaban siendo redescubiertas. Lo que sucedió después desafió toda lógica convencional sobre el tiempo y la causalidad. A medida que pasaban las décadas, cada aspecto de las predicciones de Cayce sobre los cambios en la Tierra comenzó a manifestarse con una precisión inquietante. Los eventos sísmicos se intensificaron exactamente en las regiones que él había identificado. El clima global comenzó a mostrar los patrones erráticos que había descrito, y lo más significativo, los descubrimientos arqueológicos submarinos comenzaron a revelar evidencia de civilizaciones avanzadas exactamente donde Cayce dijo que la Atlántida había existido. Los paralelismos tecnológicos se volvieron imposibles de ignorar. En la década de 1940, los científicos desarrollaron la tecnología del radar, que operaba con principios notablemente similares a los que Cayce había descrito como sistemas de navegación atlantes. La invención de los láseres en la década de 1960 se hizo eco de sus descripciones de rayos de luz enfocados utilizados en la sanación y construcción atlantes. El desarrollo de cristales piezoeléctricos para aplicaciones electrónicas coincidía con sus relatos sobre la tecnología de cristales atlante. Pero aquí está la parte más extraordinaria. Cayce no veía estos cambios como un final, sino como un nuevo comienzo. Explicó que el regreso de la Atlántida, tanto física como espiritualmente, representaba una oportunidad para que la humanidad corrigiera los errores del pasado. Las mismas almas que habían causado la destrucción a través del egoísmo y el abuso de poder, ahora tenían la oportunidad de usar estas energías para la elevación y la sanación. La profundidad del conocimiento de Cayce sobre la sociedad atlante era asombrosa. Describió su sistema educativo, que se centraba en desarrollar tanto habilidades intelectuales como psíquicas. Detalló su estructura gubernamental, que inicialmente funcionaba como una confederación de regiones, pero que luego se centralizó bajo un control cada vez más autoritario. Explicó sus prácticas espirituales, que reconocían la naturaleza divina de toda vida, pero que gradualmente se corrompieron por influencias materialistas. De manera notable, Cayce proporcionó información sobre registros atlantes que, según él, se conservaban en 3 lugares: cerca de la Esfinge en Egipto, en la península de Yucatán y en la isla de Bimini, en las Bahamas. Predijo que estos registros serían descubiertos cuando la humanidad estuviera lista para manejar el conocimiento de manera responsable, una preparación que él vinculó al desarrollo espiritual de la raza humana. Durante una sesión que transformó la vida de todos los presentes, Cayce describió cómo los supervivientes de la Atlántida se extendieron por el mundo después de la destrucción final, estableciendo civilizaciones en Egipto, las Américas y otras regiones. Trajeron consigo conocimientos sobre cristales, energías curativas
y tecnologías que apenas estamos empezando a redescubrir hoy. El aspecto más perturbador de las lecturas de Cayce sobre la Atlántida fue su insistencia en que el cambio de polos que destruyó la civilización perdida no fue un evento natural aislado, sino el resultado directo de los desequilibrios creados por el uso irresponsable de energías poderosas. Advirtió que la humanidad moderna se dirigía hacia el mismo desequilibrio que había llevado a la Atlántida a su destrucción. La comprensión científica de los cambios de polos ha evolucionado drásticamente desde la época de Cayce. Ahora sabemos que las inversiones de los polos magnéticos ocurren regularmente en la historia geológica de la Tierra, aproximadamente cada 200.000 a 300.000 años. Sin embargo, nuestro planeta no ha experimentado una inversión completa en unos 780.000 años, lo que nos hace estar atrasados según las estimaciones convencionales. Lo que hace únicas las predicciones de Cayce es su afirmación de que las actividades humanas podrían acelerar e intensificar el próximo cambio. Investigaciones modernas han revelado evidencia inquietante que apoya aspectos de las advertencias de Cayce. El polo norte magnético, que había permanecido relativamente estable durante siglos, comenzó a acelerar su movimiento en la década de 1990. Ahora corre a través del Ártico a unos 55 kilómetros por año, en comparación con solo 15 kilómetros por año a principios del siglo XX. Esta aceleración coincide con un aumento de la actividad tecnológica humana, particularmente en campos electromagnéticos y energía nuclear, exactamente los tipos de tecnologías que Cayce advirtió que podrían desestabilizar los sistemas planetarios naturales. Mientras esto sucedía en las lecturas de Virginia Beach, el mundo exterior continuaba sin ser consciente de las profundas fuerzas que Cayce percibía moviéndose bajo la superficie de la realidad. La Segunda Guerra Mundial trajo tecnologías devastadoras que resonaban con las descripciones de Cayce sobre las armas atlantes. La era nuclear que siguió pareció validar sus advertencias sobre el potencial autodestructivo de la humanidad. Por primera vez en la historia documentada, teníamos acceso a energías capaces de alterar la estructura misma de la materia. Exactamente el tipo de poder que Cayce dijo que había estado disponible en la Atlántida. Y al igual que la civilización perdida, estábamos descubriendo que un gran poder conllevaba una gran responsabilidad, una lección que muchos todavía no habían aprendido. La descripción de Cayce de los últimos días de la Atlántida se lee como una advertencia profética para nuestro mundo moderno. Habló de una civilización tan avanzada que podían controlar los patrones climáticos, aprovechar el poder de los cristales para hacer funcionar sus ciudades y viajar en vehículos que se movían a través de múltiples dimensiones. Sin embargo, esta misma civilización se destruyó a sí misma a través de la guerra, la manipulación ambiental y la búsqueda del poder sobre el servicio a los demás. Los paralelismos con nuestra situación actual son inquietantes. Vivimos en una era donde existen tecnologías de modificación del clima, donde los cristales se utilizan en prácticamente todos nuestros dispositivos electrónicos y donde la física teórica explora conceptos como dimensiones paralelas y viajes cuánticos. Nos enfrentamos a crisis ambientales causadas por nuestras actividades industriales, participamos en conflictos por los recursos energéticos y luchamos con la misma elección entre el servicio a uno mismo y el servicio a los demás, que finalmente dividió a la sociedad atlante. Pero Cayce ofreció más que advertencias apocalípticas. Proporcionó una hoja de ruta para navegar a través de los cambios venideros. Según sus lecturas, aquellos que desarrollaran sus habilidades espirituales y se alinearan con propósitos más elevados serían guiados naturalmente a lugares y situaciones seguras que los protegerían durante las transformaciones de la Tierra. Esto cambió todo sobre cómo entendemos nuestra relación con el planeta. Cayce reveló que la Tierra no era simplemente un escenario pasivo para el drama humano, sino un organismo vivo que responde a las energías e intenciones de sus habitantes. Los cambios geofísicos que predijo eran, en esencia, ajustes necesarios para restaurar el equilibrio perdido. El concepto de la Tierra como una entidad viva no es meramente metafórico en la visión del mundo de Cayce.
describió el planeta como si tuviera su propia conciencia, su propio camino evolutivo y su propia relación con las fuerzas cósmicas. La civilización humana, en este entendimiento, es parte del proceso evolutivo de la Tierra, y los grandes cambios geofísicos ocurren cuando el planeta necesita reequilibrarse en respuesta a la conciencia colectiva de sus habitantes. Lo más extraordinario de todo fue cómo Kaise conectó los eventos cataclísmicos del pasado con las oportunidades de crecimiento del presente. Explicó que cada alma que había vivido durante la era Atlante llevaba dentro de sí tanto los recuerdos de los errores pasados como el potencial para trascenderlos. El regreso de la Atlántida, por lo tanto, no era solo un evento físico, sino un despertar colectivo de la conciencia. Las implicaciones psicológicas de esta enseñanza son profundas. Si Kaise estaba en lo cierto, entonces muchos de los desafíos que enfrentamos como especie, la destrucción ambiental, la guerra, el mal uso de la tecnología, no son problemas nuevos, sino patrones recurrentes que no hemos logrado resolver a lo largo de múltiples vidas. Sin embargo, esto también significa que tenemos la sabiduría acumulada de esas experiencias para encontrar soluciones. En sus lecturas finales sobre el tema, Kaise pintó un cuadro de esperanza en medio de predicciones aparentemente sombrías. Vio que los cambios de la Tierra, por desafiantes que fueran, servirían para unir a la humanidad en un propósito común. Las mismas tecnologías y energías que podían causar destrucción también podían usarse para la sanación a escala planetaria. En lugar de ver el cambio climático, los desastres naturales y la inestabilidad geofísica como evidencia de un mundo fuera de control, podemos entenderlos como oportunidades para que la humanidad madure espiritualmente y asuma su responsabilidad como guardiana del planeta. Kaise describió un futuro en el que la humanidad desarrollaría lo que él llamó la conciencia crística, no como un concepto religioso, sino como un nivel de conciencia en el que los individuos reconocen su conexión con toda la vida y asumen la responsabilidad de su impacto en el colectivo. Hoy, mientras presenciamos crecientes señales de cambios en la Tierra, desde el comportamiento errático de los campos magnéticos hasta los descubrimientos arqueológicos submarinos que desafían nuestra comprensión de la historia, las palabras de Kaise resuenan con una urgencia profética. ¿Estamos realmente presenciando el regreso de la Atlántida? Y si es así, tendremos la sabiduría para evitar repetir los errores que llevaron a su destrucción. La evidencia continúa acumulándose de maneras que habrían parecido imposibles durante la vida de Kaise. Imágenes satelitales han revelado estructuras submarinas masivas en lugares que él identificó como antiguos territorios atlantes. El mapeo avanzado con sonar ha descubierto lo que parecen ser construcciones artificiales en el fondo del océano cerca de Bimini, exactamente donde Kaise dijo que se encontrarían los registros atlantes. Pero la evidencia física es solo una parte de la historia. Kaise enfatizó que el verdadero regreso de la Atlántida sería espiritual y basado en la conciencia, en lugar de ser meramente arqueológico. Predijo que los individuos comenzarían a recordar sus encarnaciones atlantes, lo que llevaría a un renacimiento del conocimiento antiguo adaptado a los tiempos modernos. Este aspecto de sus predicciones puede estar manifestándose en el interés generalizado por la sanación alternativa, la terapia con cristales, el trabajo energético y la expansión de la conciencia que ha caracterizado las últimas décadas. La explosión de información sobre chakras, meditación, visión remota y otros fenómenos psíquicos refleja las tecnologías espirituales que Kaise dijo que eran comunes en la Atlántida. El legado de Edgar Kaise nos ofrece tanto una advertencia como una promesa. Nos advirtió sobre los peligros de repetir patrones destructivos del pasado, pero también nos aseguró que tenemos el poder de elegir un camino diferente. El regreso de la Atlántida no tiene por qué ser una catástrofe. Puede ser el nacimiento de una nueva era de conciencia y responsabilidad planetaria. Quizás la mayor lección que podemos extraer de las advertencias de Kaise sobre la Atlántida y el cambio de polos es esta: nuestra conciencia e intenciones colectivas tienen el poder de influir en el destino mismo del planeta.
Si las mismas almas que vivieron en la Atlántida realmente están reencarnando ahora, entonces tenemos una oportunidad única para corregir los errores del pasado y crear un futuro más armonioso. Las herramientas para esta transformación están a nuestro alrededor. El mismo Internet que conecta nuestra civilización global podría facilitar el tipo de cooperación mundial que podría prevenir las divisiones catastróficas que destruyeron la Atlántida. Las mismas tecnologías cuánticas que podrían usarse destructivamente también podrían proporcionar energía limpia y aplicaciones curativas que podrían restaurar el equilibrio planetario, pero quizás lo más importante es que tenemos algo que a la Atlántida aparentemente le faltó en sus días finales: la conciencia de las consecuencias de nuestras elecciones. A través de las lecturas de Cayce y otras fuentes de sabiduría antigua, se nos ha dado un anticipo de a dónde pueden conducir los patrones destructivos. Este conocimiento en sí mismo podría ser la clave para romper el ciclo. La elección, como Cayce enfatizó repetidamente, es nuestra. A medida que nos encontramos en esta encrucijada de la historia humana, con tecnologías capaces de una destrucción sin precedentes o de una sanación milagrosa a nuestra disposición, la relevancia de las advertencias de Edgar Cayce sobre la Atlántida se vuelve meridianamente clara. La pregunta no es si el cambio viene, ya está aquí. La pregunta es si enfrentaremos estos cambios con la sabiduría de los siglos o con la ignorancia de aquellos que se niegan a aprender de la historia. El regreso de la Atlántida, en cualquier forma que tome, nos ofrece la oportunidad de demostrar que la humanidad puede evolucionar más allá de sus patrones destructivos. Nos invita a convertirnos en el tipo de especie que podría manejar tecnologías avanzadas de manera responsable, que podría vivir en armonía con el mundo natural y que podría reconocer la naturaleza sagrada de toda vida. Si estas revelaciones han tocado tu alma, te invito a que te suscribas, comentes qué piensas sobre esta profecía y compartas este video para que más personas despierten a esta posibilidad. El futuro no está escrito en piedra, está en nuestras manos.